sanidades y milagros. Vamos a ir estudiando no todos los milagros, no todas las obras de sanidad de Jesús, pero vamos a ir estudiando algunas de ellas que nos traigan enseñanzas prácticas para nuestra vida cotidiana. Y hoy quiero empezar con una de ellas, y voy a hacer mención de la primera que viene en la Biblia, o del primer milagro que se le reconoce a Jesús realmente, que viene en la Biblia, que es convertir el agua en vino. Ese fue el primer milagro en el ministerio de Jesús, por lo menos escrito como milagro, ¿verdad? Porque creo que Jesús, el hecho de estar 40 días en el desierto, previo a todo esto, fue sostenido milagrosamente por la ayuda del Espíritu, pero en cuanto a una acción vista del resto de la gente, esta fue la primera de ellas. Y la quiero tomar como mención, como un arranque acerca de lo que vamos a estudiar, porque es muy necesario y es mucha la necesidad que tenemos de que todos nosotros podamos comprender que la vida cristiana se debe disfrutar, que la vida cristiana debe ser un deleite, no una carga, no una necesidad. Hermano, ¿cómo le va? Pues aquí, hermano, con las luchas y las pruebas. Pero no disfrutamos la vida cristiana, no nos deleitamos en Jesús, no disfrutamos al Espíritu Santo. Orar se vuelve una carga, y aunque es una lucha orar muchas veces, se vuelve una carga. Ir a la iglesia se vuelve como una rutina para muchas personas. Ir a la iglesia depende cómo esté el clima, favorable o no. Tiene que ver con el ánimo que hay en nosotros realmente. No tiene que ver con lo que está pasando alrededor. Está dentro de nosotros esta situación o esta necesidad de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo en la familia de Dios. Así que el agua en vino nos trae una enseñanza muy increíble que tiene que ver con lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Vamos a empezar leyendo algunos versículos. El primero está en Lucas 4:18, que va a ser el fundamento de toda la historia, de todas las semanas que vienen por delante. Cuando Jesús volvió del desierto, sus 40 días de oración, llegó a lo que era el templo en esa época y abrió el libro de Isaías y leyó la siguiente parte. En Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Si quieres subrayar esta palabra pequeñita, dar. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, subraye eso, a los quebrantados de corazón, a pregonar, subraye, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí hay tres palabras que la iglesia debe de afirmar en su visión y en su ministerio, que es dar, sanar y liberar. La iglesia tiene que dar, sanar y liberar. Cuando la iglesia solamente quita, cuando la iglesia enferma o está enferma, o cuando la iglesia en vez de liberar pone más cargas a las personas, estamos muy lejos de la visión de Dios aquí en la tierra. La visión de Dios a través de Jesucristo, nuestro modelo perfecto, es dar, sanar y libertar. Como iglesia, no solamente como casa de vida, sino como organización, Iglesia de Dios, creemos en la sanidad divina. Creemos que Jesús sigue sanando a los enfermos. Creemos que Jesús puede restaurar una vida quebrantada físicamente hablando, pero también emocionalmente o mentalmente Dios puede sanar y liberar a una persona que vive cautiva, que vive bajo mucha presión, en depresión, en tristeza o en ansiedad. Pero también dar. La iglesia tiene que saber dar. No podemos solamente ser receptores, sino también ser proveedores a la necesidad de las personas. Cuando Jesús viene y se para delante del grupo que está ahí en ese lugar, dice: esto es lo que yo vine a hacer, esta es mi misión. Mi trabajo en esta tierra los próximos 3 años va a ser dar todo lo que pueda dar, va a ser sanar a todos los que pueda sanar y liberar a todos los que están oprimidos y cautivos. Y después de ahí arrancó el ministerio de Jesucristo. Y empezó a llegar a muchos pueblos y empezó no solamente a enseñar acerca del reino, sino a sanar a los enfermos, a dar alimento a los hambrientos, a dar aceptación a los rechazados, y empezó a liberar a la gente que estaba en opresión. Esa fue la tarea de Jesús, hablando de acción.
La tarea principal era salvarnos, obviamente, pero empezó a mostrar acciones en su ministerio para poder tocar la vida de las personas y manifestar el poder que Él tiene sobrenatural sobre este mundo natural, sobre este mundo limitado. Cuando tú ves limitaciones en tu vida, pero antes de correr a Jesús empiezas a tocar un montón de puertas y le hablas al Apache por teléfono. ¿Es un Apache? ¿El jefe indio? ¿Sabe que hay cristianos que le hablan al jefe indio y no tienen problema soltar $20 por minuto para ver si Él les soluciona la vida? ¿Saben que hay gente que gasta en piedritas de la fortuna o en piedritas de buena energía y no les da problema gastar $50 por una piedrita, creyendo que eso les va a solucionar la vida? Leen las estrellas, como dice el cantante Carmen, deja leer las estrellas y empieza a buscar al creador de las estrellas. Él tiene la respuesta y la solución para tu vida, pero no lo buscamos a Él, es nuestra última opción. Cuando estás enfermo, ¿qué es lo primero que haces? Aparte de los tés de la abuelita, ¿verdad? Y la sobada del pacho de la abuelita. Mi abuela nos sobaba, y luego nos sobaba aquí atrás, y luego nos sobaba aquí el muslo atrás, y luego de repente agarraba de aquí como a los perritos y pegaba el jalón, ¿verdad? Y dice, ya te quitó porque el doctor no cree en los empachos. Bueno, sí cree, pero le llama infección. Y ahí está la abuela sobándote, ¿verdad? Empezamos a buscar un montón de soluciones para nuestra vida. Pero rara vez la primera opción que tenemos es Dios. Y me incluyo en ese paquete. Cuando hay problemas financieros empezamos a ver qué vendemos de la casa, dónde pedimos un préstamo, qué empeñamos, pero rara vez le pedimos a Dios que nos ayude y que nos ayude sobre todo a corregir nuestra incapacidad de administrar lo que tenemos. Si Dios no es la primera opción para muchas personas, incluyendo los cristianos nosotros. Él no es la primera solución. La primera solución es pedir un aumento, está bien, si se lo dan, felicidades. Pero mientras Dios no me enseña a administrar, no importa lo que gane, lo voy a seguir perdiendo. Porque el problema no está en el salario. El problema no está en un doctor que sabe o no sabe mi problema y me puede ayudar a solucionarlo. Y creemos en los doctores. Creemos que Dios le dio sabiduría al ser humano para manejar en la ciencia y crear cosas para ayudarnos a nosotros. Pero cuando Dios deja de ser la primera opción, eso vino a ser Jesús. Hacer que Dios volviera a ser, Dios el Padre a través de Jesús, volviera a ser no solamente la primera opción, la única opción para nuestra vida, la mejor solución. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese fue el trabajo de Jesucristo aquí en la tierra. Y el ministerio de Jesús se resume en esto entonces: dar, sanar y liberar. El ministerio de la iglesia debe resumirse en dar, sanar y liberar. Y cada palabra y cada acción de Jesús, y cada palabra y cada acción sobrenatural de Jesús y de la iglesia, y aún el sacrificio final de Jesús, debe reflejarse en la vida de la iglesia. Sea honesto, pero no levante la mano. Un martes por la mañana, mucho frío, y usted trabaja al otro lado de la ciudad, y ese día es el día de paga y usted le pagan ahí en ese lugar, no le depositan. ¿Usted qué hace? Usted va porque va. Usted no se queda en casa a dormir. Domingo por la mañana, mucho frío. Vamos a, ¿qué le ponemos? -6, -8 Fahrenheit. Y le dice, ¿vas a ir al culto? ¿Vas a ir? Y que agarro y que le digo, y dudamos un poco. Pero queremos un super milagro. Pero ese pequeño detalle ya nos cierra las puertas de acercarnos a Dios. Es que yo en mi casa puedo orar. Y perdón el ejemplo de cuestión de congregarnos. Puede ser cualquier otra situación que tenga que ver con Dios. Los sacrificios que hacemos pueden hacer que otras personas... Yo no soy misionero, pero el sacrificio que hago de dar para misiones puede ser que alguien que sí es misionero o en otro lugar donde yo no voy a llegar pueda conocer acerca de Jesucristo. El dar, el sanar o que Dios sane a través de la iglesia puede cambiar la vida de una persona. No puedo ser celoso y quedarme con la bendición que Dios me dio. Simplemente Dios hizo un milagro y a través de ese milagro Dios quiere proveer la vida de otras personas
Dios quiere que no solamente se quede en mí lo que Dios está haciendo, sino que todo lo que Dios hace tenga una consecuencia. Cada intervención de Jesús tiene un propósito. Nada sucede en el aire, no son ideas o ocurrencias de Jesús, nada sucede en el vacío, sino que todo lo que Jesús hizo en su ministerio, cada pequeño milagro, gran milagro, cada sanidad que él hacía, cada provisión que él traía, cumplía un propósito. No sanaba por sanar, no proveía por proveer, no hacía nada solamente porque no tenía nada más que hacer. Todo en la vida de Jesús, cada milagro que él hacía, cumple un propósito. Cuando Dios cumple un propósito en tu vida, o Dios traiga sanidad en tu vida, o haga un milagro en tu vida, abre más grande los ojos, porque hay un propósito. No solamente sanarte, no solamente hacer un milagro. Él quiere cumplir un propósito más allá de esa obra sobrenatural. Él quiere hacer algo más especial que solamente, ya te sané, ya te hice el milagro, ya proveí. No es como que Sam hicieron el libro y me sigo a la siguiente parte de la historia. Hay un propósito en todo esto. Pero cuando mis ojos están enfocados solamente en el problema, cuando mis ojos solamente están enfocados en la necesidad, y cuando la necesidad se va, mis ojos siguen enfocados en que, pero va a llegar otro problema después. No me doy cuenta que Dios quiere cumplir un propósito en nosotros. Jesús, cada cosa que hacía, cumplía un propósito. Cuando Dios interviene hoy, en este momento, en este día de nuestra vida, Él quiere hacer algo especial. Cuando lo sobrenatural de Dios entra a lo natural de nosotros, quiere cumplir un propósito más grande que el mismo milagro, o más grande que la misma sanidad. Juan 14, del 10 al 11 dice: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Subraya lo que sigue: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Todo lo que Jesús hablaba y decía tenía un propósito: revelar el amor del Padre. Todo lo que él hacía no era para que él fuera reconocido o aplaudido. De hecho, en ocasiones Jesús se hacía a un lado para que el reconocimiento fuera para el Padre. Él todo lo que hacía en obediencia al Padre, todas las acciones, milagros y enseñanzas las hacía para honrar al Padre. Esa fue la tarea de Jesús aquí en la tierra. El salvarnos fue para conocer a su Padre. Ignorábamos a Dios totalmente. El ser humano ignora a Dios de principio a fin. Al ser humano no le interesa a Dios. Al ser humano tiene más intereses para él más importantes que Dios, sobre todo en la juventud. ¿Por qué cuando soy joven tengo que comprometer mi vida a Dios? Cuando sea viejo. Pero cuando estamos viejos estamos muy cansados para Dios. Siempre va a haber una excusa para dejar a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino a que conociéramos personalmente al Padre a través de Él. Cuando Él sanaba a alguien, era para que la gente reconociera al Padre. Cuando Él hacía un milagro, era para que la gente reconociera al Padre. La iglesia tiene que reconocer al Padre en todas las cosas que hacemos y vivimos en Él. No es segunda opción. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando lleguemos delante de Dios, y a lo mejor llego, puede ser el lamentable caso, a los 17 años de edad, pararme delante de Dios, es que era muy joven. A ver, busquen en la hoja de excusas si esa es. Y no vale que seas joven. No es una excusa el ser joven. Es que era muy viejo ya. A ver, vamos a buscar viejo en el diccionario de Dios. Viejo, Moisés, Abraham. Hubo muchos que se hicieron. No hay excusa, mi hermano. Dios tiene que ser la primera opción. Los milagros, Dios puede sanar a un enfermo de cáncer en este momento, pero esa persona, si Jesús no viene en los próximos 100 años, no importa que lo sane de cualquier enfermedad, va a morir. La muerte física es inevitable aquí en la tierra. Dios puede hacer un milagro de proveer hoy que no tengo comida, pero a lo mejor dentro de un mes otra vez no tengo comida. O sea, el milagro y la sanidad son pasajeras. El reconocer. Jesús le dijo: crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, por lo menos por las acciones
vean el propósito: reconocer al Padre a través de Jesucristo, el amor de Dios. No un Dios enojado, no un Dios aislado, no un Dios que se ha olvidado de nosotros, un Dios preocupado por nosotros. Entonces, el primer milagro que encontramos en la Biblia nos refleja provisión. No solo provisión material, sino también la provisión a una necesidad que es la más importante en el ser humano: la falta de esperanza. Aquí en los Estados Unidos, el incremento de suicidios está creciendo y creciendo y creciendo entre los jóvenes y entre los adultos también, entre los viejos. Pero entre los jóvenes se ha incrementado. Cada año va aumentando la cantidad de suicidios que hay, por lo que sea. Por depresión, por problemas en la familia, por que me hacen bullying en la escuela, por la razón que sea. La gente no tiene esperanza en la vida. Es decir, una persona que corta su vida voluntariamente es una persona que en su lista de propósitos no tiene nada. ¿Para qué me levanto mañana si no tengo nada que hacer? No tengo una razón de vivir. Entonces, vivir o morir para ellos es lo mismo. Entonces deciden terminar con su vida. No importa la edad que tengan, pero está creciendo y creciendo y creciendo. El cáncer existe, el SIDA existe, enfermedades mortales existen. No lo vamos a evitar. Van a existir el resto de la vida que estemos aquí en la tierra. Las enfermedades no van a desaparecer jamás. Una persona, repito, puede sanar de cáncer, pero a lo mejor muere porque le cae un rayo. No sé cuál sea la mejor opción, ¿verdad? Pero va a morir. Al que le provee en este día, el día de mañana vuelve a tener necesidad. Esas cosas van a seguir sucediendo. Pero hay una necesidad que tiene el ser humano, y es la mayor de todas, y es la enfermedad, lo que llaman la enfermedad del siglo. Y no es necesariamente la depresión, porque la depresión es una consecuencia de... Y la enfermedad del siglo es esto: falta de esperanza. La gente no tiene deseos de vivir. ¿Para qué me levanto mañana? ¿Para qué pensar en un futuro? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo en sacar adelante un matrimonio? ¿Para qué me esfuerzo en sacar a mis hijos adelante? No hay un anhelo y un deseo de vivir. El primer milagro de Jesús, y aunque aparentemente fue forzado por la mamá, porque la mamá fue la que dio todas las órdenes como buena mamá, ¿verdad? Pongan agua en las cosas esas. Sí, ya, más agua, échenle más. Y Jesús nomás viendo así, como diciendo: ¿qué está haciendo mi mamá? ¿Verdad? Y ahora sí hace el milagro. ¿Yo por qué? Tú pusiste el agua ahí, ¿verdad? Parece aparentemente que fue lo que hizo. Miren, ahí en Juan 2, del 7 al 10, Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Bueno, ya pasó lo de la mamá en los versos primeros. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, que es el encargado de la comida y de todo, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: nadie sabía que Jesús lo había hecho. Por lo menos no todos lo sabían. Subraya esto: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Déjenme decir algo. Lo primero que Jesús hace en nuestra vida, o lo primero que Jesús desea en nuestra vida, es volvernos la esperanza. Él quiere que tú tengas ganas de levantarte los lunes, independientemente de los memes que andan en las redes sociales. Él quiere que el lunes te levantes con el mismo deseo que te levantas el martes y el miércoles y el jueves. Yo escuché esta conferencia de un pastor que me llenó mucho, donde dice: los viernes llegamos cansados. La diferencia es de qué manera llegas cansado el viernes. ¿Llegas cansado porque luchaste por tu visión o llegas cansado porque la rutina te cansó? Dios quiere que tú vivas cada día con la pasión que te levantarías cualquier otro día normal. No solo el lunes, el martes, el miércoles. Él quiere que tu matrimonio sea el mejor matrimonio todos los días, tus hijos, tu relación con Él, con Dios sea la mejor. Él quiere que esto vaya en aumento. ¿Ha oído la frase eso de: este hermano ya perdió su primer amor? Sí, empezó siendo un cristiano apasionado y ahora es un triste hielito. Es decir, se fue enfriando, se fue apagando, fue en decadencia, fue en bajadita. No fue creciendo, no fue aumentando, no fue yendo de mejor a mejor a mejor.
como dice la Biblia, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No, al contrario, empezó muy bien, enamorado de Dios. Al pasar los años, solamente es una sombra de lo que debe haber sido alguna vez. Este milagro de Jesucristo, el primero de ellos, convertir agua en vino. Sabemos que el vino tiene una representación. Y una de las representaciones es gozo. ¿Cuántos de aquí no han sido cristianos toda su vida? Levanten la mano los que no fueron cristianos, los que fueron pecadores así de los buenos. Ese pecador, pero yo peco, pero... O sea, cuando peco, peco. Bueno, cuando pecaba, pecaba. Ya bajaron la mano, pero no la bajen, les dé vergüenza. ¿No? ¿Cuántos fueron pecadores alegres? Esos de fin de semana de... ¿No? A lo mejor fue pecador pobre de caguama. O a lo mejor fue pecador rico de champán, no sé. No estamos promoviendo el alcoholismo, la Biblia no promueve el alcoholismo, pero el vino representa eso, representa el gozo. La Biblia dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, pero hace una similitud entre el Espíritu Santo y el vino que viene a traer alegría, gozo, ánimo, aliento en las personas. Pero la parte esa que subrayamos, dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido el otro, el inferior, pero tú reservaste el mejor vino hasta ahora. Déjeme decirle algo, cuando uno tiene una relación con Jesús, no es así plana la relación con Jesús. La relación que tenemos con Jesús va en aumento, la fe va creciendo, el deseo, la pasión va creciendo. ¿Qué pasa entonces con aquel cristiano que es así plano? No ha entendido su relación con Dios. Más importante, ¿qué pasa con aquel que empezó muy bien y empezó a decaer? Y luego empieza a decir, es que la culpa es de la iglesia, es que los hermanos, es que ha cambiado tanto la iglesia, no es como en mis tiempos. Mala noticia, no hay máquina del tiempo. Y mi relación con Dios depende de mí y solamente de mí, de nadie más. Si yo vivo una vida avivada en mi corazón, es porque yo he deseado avivar eso que hay en mí. Le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Y no se refería a hablar en lenguas y al Espíritu Santo, se refería a lo que Dios puso en tu corazón, que siga creciendo. Así sean talentos, habilidades, tu relación íntima con Él, tu vida de oración, tu vida devocional, que siga creciendo, creciendo y creciendo. Nosotros la iglesia, nosotros los hijos de Dios, tenemos un obsequio de parte de Dios. Dios te dio algo bueno, pero reservó lo mejor para mañana. Y al llegar a ese mañana, Dios te vuelve a decir, he reservado lo mejor para mañana. Y tú sigues creciendo. Y reservé lo mejor para esta noche. Y reservé lo mejor para dentro de media hora. He reservado lo mejor siempre para el siguiente paso. Hoy vives una buena vida cristiana. Dios te dice, tengo algo mejor todavía para ti. He cambiado lo ordinario que es el agua, porque el agua es tan común. El agua la encontramos en la llave, pero nadie abre la llave y sale Coca-Cola. Si así. Imagínense cómo andaríamos. Aquí Coca-Cola y Coca Light. Igual, la misma. El agua es normal. Es uno de los mejores elementos que tenemos en la tierra y no lo valoramos, pero el agua es normal, es ordinaria, por así decirlo. El vino representa algo extraordinario y habla de buen vino. Es decir, Jesús no iba a cambiar el agua en cualquier vinito corriente. No iba a cambiar el agua en un vino esos de mesa de baratitos. No, lo cambió por el mejor vino, el más añejado. Se les hace agua a la boca a algunos, ¿verdad? Señor los reprenda. Sientan. Siempre deja lo mejor para el siguiente momento. Si hoy tu experiencia con Dios es buena, mañana va a ser mejor. Siempre va a reservar lo mejor para el siguiente momento. ¿Qué te quiere decir con esto, Dios? Que Él va en aumento en tu vida. Sus planes para ti, sus propósitos para ti, sus sueños para ti van a crecer y crecer y crecer. Él ha reservado lo mejor siempre para el siguiente momento. Si no has empezado, hoy es buen tiempo de empezar. Y ahí donde empiezas es un buen momento, pero igual, Él reservó lo mejor para después, una vez más. Escriba lo siguiente en la rayita, el único punto de este día.
Toda intervención de Dios es para restaurar el gozo. Dios sabe cuál es nuestro dolor más grande y es la tristeza. Somos una sociedad triste. Estamos tan tristes que nos molesta la alegría de alguien más. Usted ha visto toda esa gente que comete actos de violencia contra las demás personas, que matan en las escuelas o en cualquier lugar. Gente que se sube a un carro y se vuelve loco y se va por la banqueta atropellando gente y al final toma una pistola y se quita la vida. Esa gente tiene una tristeza tan grande que le molesta que el resto de la gente no esté triste como ellos. Lo más difícil que vive el ser humano es eso. Esa ansiedad, esa desesperación, esa soledad, ese vacío. Más allá de un cáncer, de una enfermedad, de cualquier cosa que afecte el cuerpo de la persona, está ese vacío y esa soledad y esa tristeza. Y Dios quiere tratar esa parte de nuestra vida. Porque las enfermedades lo que hacen simplemente es acabar con el cuerpo de uno. Y si la enfermedad nunca llega, el cuerpo igual se va a acabar. Es decir, nadie es Dorian Gray. ¿Es Dorian Gray el belleza eterna? ¿Juventud eterna? No existe el agua de la eterna juventud. No importa cuántos potajes de crema compremos. Bueno, yo no compro, Ya me quemé, ¿verdad? Cuántas para las arrugas y todo. Al final el cuerpo igual se va a acabar. Siga comprando, no hay problema. Cuántas dietas hagamos, cuánto ejercicio hagamos. No, ayer estábamos en la televisión viendo y de repente salió este actor, el Arnold, el Gobernator, y le digo, pues mira qué joven estaba. Y así, pues no, musculoso. Y ahora lo ve uno en la actualidad y no importa cuántos premios ganó por sus músculos, se acabó. El tiempo pasa, eso no cambia. Y puede haber enfermedad o puede no haber enfermedad, igual se acaba. El problema es este asunto interno llamado falta de deseo, falta de ganas de vivir. Nos afecta la opinión de la gente y vamos bajando. Las redes sociales nos afectan y vamos bajando. Los comentarios que vemos, las malas noticias y nos van desanimando, desalentando. De tal manera que la gente ya no vive, la gente sobrevive cada día. Y en ese dolor arrastramos a más personas con nosotros. Cuando Jesús sabe cuál es tu verdadera necesidad y Él interviene en tu vida, lo primero que Él va a hacer es restaurarte las ganas de vivir, el gozo, el deseo, la pasión por vivir cada día, vivir en una visión, en un sueño, en un anhelo constante, tú para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, para tu congregación. Él quiere motivarte e inspirarte. Las intervenciones sobrenaturales de Jesús tenían que ver con ese vacío que el ser humano tenía. Toda experiencia negativa que vivimos, toda enfermedad o carencia, el pecado mismo, la soledad, derivan en una vida gris y triste. Es cuestión de 5 minutos de plática con una persona para darnos cuenta sus pocas ganas de vivir. Aquellos que son fanáticos de las redes sociales, ¿han visto gente que se la pasa inventando enemigos en las redes? Y a todos esos que no me quieren. ¿Y saben qué hacemos los demás? Le ponemos like. Como diciendo, estamos de acuerdo en que nadie te quiere. ¿Me entienden? Y la verdad, no es que exista gente que no te quiera. No existen esas cosas. La gente vive una vida de fantasía, una vida de irreal, y la hacemos nuestra vida real, una vida que no es real, la hacemos real. Y al meternos en ese lugar que intentamos hacer perfecto, nada sucede bien. Hay una película que no recuerdo el nombre, y trata de unas personas que se conectaban a unas máquinas y se dormían. Sale un actor ahí medio feíto, se llama Leonardo, creo, DiCaprio. Y se conectan y empiezan en sus sueños, se meten a sus sueños y del sueño se meten a otro sueño y empiezan a crear un mundo según ellos. Pero finalmente ese mundo termina siendo irreal. Y cuando, es una película obviamente, pero pasa en la vida real cuando creamos esto. Y finalmente en la película, el resumen es que crearon ese sueño y ahora no saben cuál es la realidad y cuál es la fantasía. Y la gente vive en esa situación hoy en día. No saben cuál es su realidad y cuál es la fantasía que han creado.
Creamos una fantasía a través de imágenes, a través de ideas, de conceptos, y escapamos de la realidad. Y esta realidad es la más importante. Es donde Dios quiere tratar. Dios no va a tratar en tu fantasía, ni en mi fantasía, ni en mi irrealidad, ni en mis filtros, ni en mis conceptos, ni en mis palabras, ni en la opinión de los demás. Dios ha de tratar en tu realidad, en mi realidad. Ahí sabe que está mi vacío y mi gran necesidad. Y esa vida gris y triste que yo reflejo y que la gente refleja es donde Dios va a trabajar más allá de tu enfermedad o de tu carencia o de tu situación difícil. Dios quiere tratar esa etapa o esa parte gris y triste de tu vida. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a traer buenas noticias. Él vino a sanar. Es su tarea, es su trabajo, es su propósito. Y cuando Jesús realiza el milagro de convertir agua en vino, que aparentemente no tuvo trascendencia más allá de una boda, fue algo que quizá muchos dijeron, oh, qué suave, y después siguieron con sus vidas. Realmente si de repente esta agua se convirtiera en algo fuera de lo normal, no sé, la vendíamos por internet, ya sabe cómo somos los seres humanos, ¿verdad? Vendemos agua bendita que se convierte en vino, junto con la astilla de la cruz de Cristo. Eso hacemos los cristianos, a todos le queremos sacar un provecho, ¿no? Le aseguro que la saliva con la que sanó Jesús a un enfermo, a un ciego, la hubiéramos hecho, vendemos saliva de Jesús, todo, pero el propósito no era ese. El propósito no era solamente convertir agua en vino, sino recordarnos que Jesús vino a dar libertad. Esa opresión que hay en nosotros, Él la quiere arrancar de nuestra vida, quiere ser trascendente en nosotros. Él quiere rescatar ese deseo perdido que tenemos por Él, ese gozo que se ha perdido por causa del pecado y las consecuencias. Él quiere volverlo a traer a nosotros. Como pastor, quizá tengo diferencias con opiniones que respeto. Y yo creo en que a veces en la presencia de Dios lloramos. Y se me hace algo maravilloso. Yo lo he experimentado, llorar en su presencia. Pero mi deseo como pastor es que cada vez que tú te congregas en Casa de Vida, por lo menos, o la mayor parte de las veces, si es posible, puedas salir de aquí con una sonrisa y un anhelo. Porque si yo vengo aquí y lloro y me caigo y hago todo lo que tengo que hacer, y al levantarme vuelvo a ponerme la mochila de la tristeza y la soledad, de nada sirvieron las lágrimas que tuvimos acá. Todo fue emocional, todo fue el momento, porque alguien nos enseñó, alguien nos dijo que eso debe ser un altar. La Biblia no lo enseñó, pero alguien nos enseñó por ahí que así debería de ser. Pero Jesús dijo, yo vine a darte libertad. Yo vine a sanar tu vida quebrantada y a tus opresiones quitarlas de tu vida. Yo vine a que tengas una vida y la tengas en abundancia. Cuando Jesús interviene, esa es su tarea. Y ¿sabes? La hace perfecta. No el psicólogo, no el psiquiatra, no el terapeuta. Jesús sabe cómo arreglar una vida quebrada. Esas personas que vamos a ir estudiando semana a semana, en las que Jesús hizo su obra sobrenatural, más allá de esa enfermedad o esa crisis, había una necesidad en ellos, que es la falta de deseo, la falta del gozo. Salmo 51:12 dice David de la siguiente manera: hazme sentir de nuevo, porque se pierde. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. Ser salvo se refleja y se nota. A lo mejor has tenido alguna experiencia en la que alguien te dice, ¿de pura casualidad no eres cristiano? Y tú dices, sí. ¿Por qué lo dices? ¿Por la bibliota que traigo aquí? No, tú reflejas algo, tu manera de hablar, como que sin querer o sin querer queriendo, la gente percibe algo en algunos creyentes. No en todos, porque en algunos Dios les cambió el corazón, pero les dejó la cara. Siguen teniendo cara de maleantes, dice la hermana Susana, de machete. Para que están enojados todo el tiempo, para que están molestos. Van a la iglesia y están así nomás como no sé, extraños.
observando a ver qué hacen mal los demás. Y no disfrutan el momento. No disfrutan los instantes con Dios, porque con Dios son instantes, no es constante. Son instantes, pero esos pequeños instantes hacen una gran diferencia en cada uno de nosotros. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. Yo recuerdo estando en preparatoria, los maestros, cuando hacíamos los parciales o los semestrales, no recuerdo cómo era, creo que eran parciales, anunciaban, tal día va a estar los resultados en un lugar donde clavaban la hoja y venían las calificaciones. Había maestros que nos torturaban poniendo calificaciones de mayor a menor, es decir, el que sacó 10 o 100 o A era arriba. Entonces tú llegabas, y no sé por qué algunos llegamos y empezamos a buscar de arriba, no sé por qué. Sabíamos que no estábamos ahí, pero empezábamos de arriba. Y conforme íbamos bajando, nuestra cara iba cambiando. Llegamos así bien emocionados, a ver qué me saqué en química. Y así como que cuando pasabas de la mitad decías, ahorita vengo, esperando que todos se fueran para seguir buscando tu apellido, ¿no? Yo, G. No me estoy riendo, me apellido Galindo, G. Y si por lo menos estabas en el área del 70, yes. No era así como para que te aplaudieran, pero para ti era como, wow, lo hice. Pasaste por lo menos, de arañazo, de panzazo, como sea. Pasamos. Así pasa en la vida. Quizá al inicio de un matrimonio estamos... Llegan los hijos. Empieza el trabajo y con 70 nos conformamos. Porque del 69 para abajo era reprobado en mi escuela. Era irse al examen extraordinario. Y nadie quiere estar ahí. Y en la vida espiritual, en la relación con Dios, a veces estamos en el 100 o en la A más, y de repente estamos en F. A veces andamos en la B, en la D, en la C. David llegó menos F. Su vida se volvió una vida gris y una vida sin sentido. Seguía siendo rey. Dirigía el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Tenía provisión, no pasaba hambre. Lo amaba la gente. ¿Qué más puede pedir una persona? Saber que hay comida cuando él quiere. Saber que tiene riquezas. Que es el líder de la nación más poderosa porque Dios sostenía esa nación, no por sí mismos. Pero levantarte un día por la mañana y sentir que tu vida no tiene propósito. Hace mucho leí la lista de los hombres más ricos del mundo. No todos, pero algunos de ellos. Hubo uno de ellos que fue creador de aviones. Se hizo una película, también con el mismo actor feo, con DiCaprio, de un hombre que no podía estar en público. Tenía fobias, no podía comer cualquier cosa porque sentía que iba a morir y era millonario. Hubo otro hombre en los Estados Unidos, de los más ricos de su época, no sé si fue Rockefeller, no recuerdo quién fue. Era millonario, podía disfrutar todo, pero su estómago solamente le permitía galleta salada y leche materna. No podía comer lo que él quería. Su cuerpo no podía digerir la comida. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? David, muchos años antes de que se dijeran estas palabras, hizo esta oración. Cuando él se encontró en la etapa más baja de su vida, cuando llegó a la F- de calificación en su vida, oró a Dios, y no le mencionó la corona, ni las riquezas, ni el reinado. Se dio cuenta en ese momento que ni la riqueza, ni la corona, ni el reinado eran la razón por la que él estaba aquí en la tierra.
porque la seguía teniendo. Él dijo: hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación. En otras palabras, casi dijo: quítame el reinado, quítame la corona, vuélveme con las ovejas y el arpa, porque fue donde más disfruté estar contigo. Porque ahora en este lugar, por decisiones erróneas, soy la persona más miserable del mundo. Y quiero volver otra vez a eso. Y termina diciendo: y que me sostenga tu espíritu, que me guía. Es decir, no quiero alegría en este momentito nada más. No, quiero tu alegría y que tu espíritu me sostenga en ese nivel y no volverlo a perder. Póngase de pie. El propósito de Dios en cada etapa de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, es que reflejemos su espíritu en nosotros. Es que reflejemos la vida de Cristo en nosotros. Es que Él se note en nosotros. Es que Él se refleje, se revele a través de nosotros. Tienes que dejar a Dios tratar contigo. Cambiar ese carácter, esas ideas, esas limitaciones, esas situaciones, esa vida gris en tu vida. Tienes que dejar que Dios la cambie. Usted ha oído el canto ese, espero no equivocarme, a veces la memoria ya a los 40 y tantos empieza como a tener saltos. Pero hubo un hombre que escribió, si alguien me puede corregir si me equivoco, si alguien sabe esta historia, y que escribió Sublime Gracia, Amazing Grace. Espero no equivocarme en la historia, pero si por la canción me equivoco no es problema, porque la historia vale la pena. La escribió un hombre ateo, un hombre que no creía en la existencia de un Dios y creció sin creer en ese Dios. Si Dios no existe.